Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al tratamiento anticoagulante en la clínica. Las principales indicaciones de tratamiento anticoagulante en clínica médica son la prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular, prótesis valvulares o trombos intracardíacos, en la cardioisquémica aguda, en la tromboembolia arterial aguda y durante procedimientos vasculares tales como hemodiálisis, aféresis, etc. Hay tres grupos de agentes antitrombóticos. En primer lugar, los agentes anticoagulantes, donde tenemos la heparina no fraccionada, que a su vez puede ser heparina sódica o heparina cálcica, las heparinas de bajo peso molecular, que son heparinas fraccionadas, el fondaparinux, los dicumarínicos, anticoagulantes orales, en nuestro medio el acenocumarol, en menor medida usada la warfarina, los inhibidores directos del factor 2 activado y los inhibidores directos del factor 10 activado. En segundo lugar, los agentes antiplaquetarios, los principales son la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Y en tercer lugar, los agentes fibrinolíticos, como la streptoquinasa y el activador del plasminógeno tisular recombinante o RTPA. En este gráfico repasamos las vías de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía final común, y están representados en qué puntos actúan los distintos anticoagulantes. Fíjense a su izquierda los antagonistas de la vitamina K, que antagonizan los llamados factores K-dependientes. En realidad lo que hacen son inhiben su síntesis. El 2, el 7, el 9 y el 10. Hacia la derecha vemos los inhibidores directos del factor 10 activado, como el apixaban y el rivaroxaban, y los inhibidores directos de la trombina, de los cuales el más común es el dabigatran. En esta diapositiva vemos el mecanismo de acción de la heparina no fraccionada, cuyo efecto anticoagulante fundamentalmente se debe a la formación de complejos con la antitrombina 3 y la trombina, y también con el factor 10, los cuales quedan inactivados, estos complejos trombina-antitrombina, de esta manera ejerciendo su efecto anticoagulante. El uso de heparina no fraccionada en dosis terapéuticas requiere el control de su efecto, que se hace habitualmente con el KPTT. El KPTT tiene un rango normal que va de 25 a 40 segundos y el rango terapéutico de anticoagulación con heparina es entre 50 y 70 segundos en general. Pero por supuesto esto va a depender del KPTT de base. Lo que se trata de obtener es una prolongación del KPTT de 1,5 veces a 2 veces el valor basal. Y el tiempo de control va a ser a las 4 a 6 horas luego de comenzar una infusión intravenosa, si es así como se está aplicando la heparina, o a las 4 a 6 horas de la primera dosis, si es por vía subcutánea, y luego también cada 4 a 6 horas si se ha cambiado la dosis para llegar a obtener el rango terapéutico deseado. El uso de heparina no fraccionada en anticoagulación, ya sea sódica o cálcica, tiene algunas ventajas por sobre las heparinas no fraccionadas. Una de ellas es que es neutralizada por el sulfato de protamina, a razón de que cada miligramo de sulfato de protamina neutraliza 100 unidades de heparina no fraccionada. Esto la hace de elección cuando uno tiene que neutralizar rápidamente el efecto, por ejemplo ante una hemorragia, y en situaciones como la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, y también en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar masivo, cuando uno tiene que utilizar fibrinolíticos. En esa situación conviene además usar heparina por vía endovenosa no fraccionada. Más recientemente aparecieron las llamadas heparinas fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Fíjense, ahí está representado el peso molecular de la heparina no fraccionada, que es alrededor de
15.000 Daltons, y las heparinas fraccionadas en distintos pesos moleculares. Hay varias heparinas no fraccionadas, como la nadroparina, la enoxaparina, que probablemente sea la más usada en nuestro medio, la dalteparina, la tinzaparina, el danaparinoide y la reviparina. Algunas de estas no están en nuestro medio. ¿Cuáles son las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular que en la mayoría de las situaciones se prefieren, han reemplazado a la heparina no fraccionada? En primer lugar, el control. Habitualmente no requieren control, no se controlan con KPTT, aunque lo pueden elevar en algunos casos. En algunas situaciones especiales sí requieren control, y el control se debe hacer con la determinación del anti-10. El efecto es predecible y reproducible con dosis ajustadas al peso corporal, en la mayoría de los casos. Tiene mejor biodisponibilidad, mayor vida media, lo que permite su administración subcutánea en 1 a 2 veces por día. Son de metabolismo renal. Tienen menor efecto antiplaquetario que la heparina no fraccionada. Quizá sea uno de los motivos por el cual en general tienen menor riesgo de hemorragia. Y tienen menor riesgo de una complicación importante de la heparina no fraccionada, que es la trombocitopenia inducida por heparina o síndrome HIT. Si bien las heparinas de bajo peso molecular pueden dar síndrome HIT, lo hacen con bastante menos frecuencia que la heparina no fraccionada. Como decíamos entonces, las heparinas de bajo peso molecular se administran por vía subcutánea, no se administran por vía endovenosa. Habitualmente no requieren control, pero en situaciones especiales sí lo requieren, como la insuficiencia renal, la obesidad y en pacientes con alto riesgo de hemorragia. El control, como hemos mencionado, no se efectúa con el KPTT. Estas heparinas tienen bajo efecto contra el factor 2 activado y se determinan con la determinación en el laboratorio de la actividad anti-10 activado. La administración de estas heparinas de bajo peso molecular es sencilla. Vienen en jeringas prellenadas con la dosis determinada. El mismo paciente, si está en condiciones de hacerlo, puede administrarse la dosis de heparina. En general se recomienda hacerlo en el tejido subcutáneo de la grasa abdominal, como muestran las fotografías. Es muy similar a la aplicación de la heparina. Una recomendación técnica especial es que la aguja de inyección entre de forma perpendicular al pie de la grasa subcutánea y no en forma oblicua. Luego de la aplicación, la jeringa se descarta hasta la próxima dosis, que se utiliza otra jeringa prellenada. Repito que esto lo puede hacer el mismo paciente si está en condiciones de hacerlo, al igual que los pacientes que se autoaplican la insulina. En el caso de que el paciente no pueda o no quiera aplicársela, obviamente lo hace la enfermera o el médico. Volviendo entonces ahora a la heparina no fraccionada, vamos a ver las dosis. En el caso de la heparina sódica, que habitualmente se utiliza por vía endovenosa, en general se comienza con un bolo de 5.000 unidades, o si lo expresamos por kilogramo de peso del paciente, 80 unidades internacionales por kilo de peso. Seguido de un goteo continuo de 400 unidades por kilogramo de peso en 24 horas, o 18 unidades internacionales por kilogramo y por hora. Esto se hace en bomba de infusión continua, diluida en dextrosa al 5% o en solución salina. En el caso de la heparina cálcica se administra por vía subcutánea, no se administra heparina cálcica por vía endovenosa. Y la dosis anticoagulante es de 500 unidades internacionales por kilogramo y por día, dividida en 2 dosis. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo en el tratamiento inicial de la enfermedad tromboembólica venosa, acá tenemos las dosis. Estas heparinas se administran por vía subcutánea, no por vía endovenosa. Y fíjense, por ejemplo, la enoxaparina, que es probablemente la más usada en nuestro medio,
La dosis habitual es de 1 miligramo por kilogramo dada 2 veces por día o 1.5 miligramos kilogramo dada una vez por día. Esta segunda modalidad es menos frecuentemente usada. Como hemos dicho, no se necesita en la mayoría de los casos monitoreo del laboratorio o ajuste de la dosis, salvo en algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal moderada. Les aclaro que si la insuficiencia renal es muy severa, contiene menos de 30 mililitros, estas heparinas no están aconsejadas. Se utilizan, como hemos mostrado, jeringas prellenadas y en el caso de pacientes con sobrepeso u obesidad se calculan de acuerdo al peso actual, al peso real del paciente, no tienen máximo. Por ejemplo, para un paciente de 150 kilos se usan 150 miligramos de enoxaparina 2 veces por día. Todas las heparinas tienen algunos efectos adversos. Por supuesto que el efecto adverso más frecuente y que puede llegar a ser muy grave es la producción de hemorragias. Esto puede ocurrir ya sea porque la dosis es inadecuada, el control fue inadecuado o el paciente tiene alguna patología que lo hace susceptible de sangrado. Supongamos un paciente que está recibiendo anticoagulantes, heparina, por una enfermedad tromboembólica venosa y padece de una hemorragia gastrointestinal porque tiene una úlcera gastrodenal o porque tiene alguna patología colónica. La hemorragia más grave provocada por anticoagulantes, por supuesto, es la hemorragia intracraneana, que afortunadamente es menos frecuente. La trombocitopenia inducida por heparina o HIT, como ya lo hemos mencionado, es mucho más frecuente con la heparina no fraccionada, heparina sódica o heparina cálcica, pero también puede ser con heparinas de bajo peso molecular. Y la osteoporosis, la heparina la favorece, pero solo en situaciones de uso prolongado en pacientes que tienen que utilizar heparinas crónicamente. En cuanto al síndrome HIT o trombocitopenia inducida por heparina, que la hemos visto en otra de las clases, hay que recordar que en general se produce después del 7º día de tratamiento con heparina, cuando es la primera vez que se administra heparina, entre el 7º y la segunda semana, el día 15, como muestra este gráfico, es cuando uno puede empezar a ver el descenso de las plaquetas. Si se produce un descenso de plaquetas en general leve antes del 7º día, en general no es un síndrome HIT, no es inmunológico y uno puede continuar con la administración de la heparina. Ahora, cuando uno diagnostica un síndrome de trombocitopenia inducida por heparina, que es de mecanismo inmunológico, y repito que en general es entre el 7º y 15º día, uno no puede continuar con esta medicación y el paciente no puede volver a recibir. Ahora, la situación es distinta en cuanto a la trombocitopenia inducida por heparina cuando el paciente ya había recibido heparina anteriormente. En ese caso, el HIT puede producirse más precozmente, fíjense cómo muestra este gráfico, en la primera semana de tratamiento. O sea, hay que tener cuidado entonces en pacientes que anteriormente han recibido heparina y el descenso de las plaquetas en los primeros 5 días de tratamiento puede realmente ser debido a un HIT y no un descenso transitorio de las plaquetas. En este cuadro comparativo vemos entonces las diferencias entre la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular que hemos estado mencionando. Fíjense que el monitoreo a 4 o 6 horas del inicio con la heparina no fraccionada se hace con el KPTT o APTT o eventualmente con el tiempo de trombina, que es menos usado. Con heparina de bajo peso, si necesitamos hacer control, es con el control de la actividad anti-10 activado. La neutralización de la heparina no fraccionada se hace con protamina y es bastante sencillo. Es mucho más complicado la neutralización, lo veremos más adelante, de las heparinas de bajo peso molecular. Es una de las desventajas. Ahí vemos las dosis terapéuticas de cada una de ellas. El riesgo, como decíamos recién, de HIT es considerablemente mayor en la heparina no fraccionada, aunque fíjense que los porcentajes son bajos.
pero en las heparinas de bajo peso es menos del 1% la posibilidad de desarrollar HIT. La osteoporosis es mayor cuando se usa heparina no fraccionada por largo tiempo. Las reacciones cutáneas son también mayores cuando se aplica por vía subcutánea la heparina no fraccionada. Y fíjense el costo. Otra de las desventajas de la heparina de bajo peso es que el costo es mucho más alto que la clásica heparina no fraccionada. Vamos a pasar ahora a hablar de los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, también conocidos como dicumarínicos, de los cuales hay dos, la warfarina y el acenocumarol. Ambas dos drogas son usadas en nuestro medio, pero está mucho más difundido el uso del acenocumarol que de la warfarina. Es curioso conocer que estos anticoagulantes, los dicumarínicos, en particular la warfarina, que se utilizan hace muchos años en tratamiento anticoagulante, provienen de la utilización de drogas para exterminar roedores, o sea, rodenticidas, que contienen warfarinas de gran acción, llamadas superwarfarinas. Justamente la acción mortífera sobre los roedores es a través de hemorragias mortales. Ocasionalmente uno puede ver intoxicación por este tipo de venenos, dan cuadros realmente muy graves de hemorragias. El mecanismo de acción fundamental de los dicumarínicos es inhibir la síntesis hepática de aquellos factores que son K-dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Cuando uno utiliza estas drogas, entonces, lo que se produce al antagonizar la vitamina K es la síntesis de estos factores K-dependientes, la síntesis de factores no funcionales, y de esa manera se hace el efecto anticoagulante. Recordando nuevamente la cascada de la coagulación, fíjense los puntos de acción entonces de la warfarina, es lo mismo para el acenocumarol. Básicamente actúan sobre la vía extrínseca y su control fundamental en el laboratorio no se hace con el KPTT, al cual también pueden prolongar, sino con el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, la intensidad de su prolongación, es lo que nos va a marcar la intensidad de la anticoagulación lograda con estos fármacos. Este control que se hace con el tiempo de protrombina, como no todos los laboratorios utilizan los mismos tipos de reactivos y los mismos tipos de técnicas para medir el tiempo de protrombina, se utiliza una normatización, que es el índice RIN, razón internacional normatizada. Aquí ven cómo se hace la cuenta del RIN, y fíjense que la intensidad de anticoagulación, o sea, el RIN al que queremos llevar nuestro paciente, dependerá de qué estamos tratando. Fíjense, en una trombosis venosa, embolia de pulmón o fibrilación auricular, uno busca que el RIN esté entre 2 y 3. Ahora, cuando estamos anticoagulando a un paciente porque tiene una válvula protésica cardíaca, el RIN debe ser mayor, entre 3 y 3,5 puntos. Fíjense que esta acción de los anticoagulantes orales sobre cada uno de los factores K dependientes va a ser más rápida en unas que en otros, dependiendo de su vida media. Fíjense que el factor 7 tiene una vida media cortita de 4 a 6 horas y es uno de los primeros que descienden cuando uno utiliza estas drogas, mientras que el factor 10, por ejemplo, tiene una vida media de 48 a 72 horas y el factor 2 de 60 horas. Otro detalle que hay que tener en cuenta, que las proteínas C y S, proteínas anticoagulantes, también son K-dependientes, y la proteína C sobre todo tiene una vida media corta, de manera tal que por ahí en las primeras 24 horas de tratamiento, 24 o 48 horas, se produce ya un descenso de la proteína C, cuando todavía hay factores de la coagulación que no han sido alterados, y se puede llegar a provocar un efecto procoagulante probablemente menor en las primeras 24 o 48 horas del inicio de dicumarínicos. Esa es la razón por la cual
a veces se mantiene si es que el paciente ya estaba con heparina, o se le da 24 horas de heparina para evitar ese pequeño efecto procoagulante al comienzo del tratamiento con dicumarínicos. Un detalle de la práctica que no siempre tenemos en cuenta, pero es conveniente recordarlos, es que la alimentación de los pacientes que están anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, uno debe considerar que hay algunos alimentos que tienen alto contenido de vitamina K y que pueden entonces disminuir su efecto. Acá tenemos algunos de los ejemplos. Fíjense, lo que están marcados en rojo son alimentos que tienen alto contenido de vitamina K. Lo mismo ocurre con algunos preparados de alimentación enteral. En muchos casos un paciente que tiene que estar alimentado por vía enteral, o sea, mediante una sonda nasogástrica, no puede o va a estar difícilmente anticoagulado con antagonistas de la vitamina K. Así que es conveniente recordar, aunque como dice abajo no hay que variar en forma significativa la dieta de un paciente, pero tratando de evitar algunos alimentos muy ricos en vitamina K. Es muy importante también conocer que los dicumarínicos, tanto la warfarina como el acenocumarol, tienen muchas interacciones medicamentosas. Hay algunos fármacos que potencian su acción y algunos fármacos que reducen su acción. Fíjense en los fármacos que potencian su acción, fíjense en los de arriba, los que tienen un nivel de evidencia más alto, como el alcohol, la amiodarona, muy utilizada en nuestro medio, algunos el clofibrato, el cotrimoxazol, el metronidazol, el antimicótico miconazol, algunos antiinflamatorios, etc. Hay otras drogas con menor grado de evidencia que pueden potenciar el efecto de la warfarina, de manera tal que una dosis que el paciente venía recibiendo, con el cual tenía un RIN estable, agrega alguno de estos medicamentos y se potencia la acción y el RIN sube mucho y expone al paciente a padecer de hemorragias. Dijimos entonces que de las drogas antagonistas de la vitamina K existen dos, la warfarina y el acenocumarol. En nuestro país se utiliza bastante más el acenocumarol, pero también se utiliza la warfarina. Y es conveniente saber que ambos dos son igual de efectivos en la práctica, pero que tienen algunas diferencias en algunos puntos. Fíjense sobre todo la vida media de la warfarina comparado con el acenocumarol, es mucho más prolongada, lo cual tiene alguna ventaja en cuanto a la estabilidad en el rango, o sea que el paciente se mantenga en el rango de anticoagulación medido por el RIN en forma más estable que con acenocumarol. Existe más evidencia bibliográfica de uso de warfarina que de acenocumarol, pero claro, esto tiene que ver con que la mayoría de la bibliografía que utilizamos proviene de trabajos norteamericanos y en Estados Unidos se utiliza exclusivamente warfarina. La dosis en miligramos es más alta de warfarina que de acenocumarol y el costo también, por lo menos en nuestro medio, es más alto de la warfarina que del acenocumarol. La variabilidad del nivel plasmático, fíjense que es bastante más marcada, porque es menos estable con acenocumarol que con warfarina. Quizás esa sea la ventaja más considerable de la warfarina, y algunos pacientes que no logran tener un RIN, digamos, estable con acenocumarol, muchas veces, si uno los pasa a warfarina, logran entonces sí tener un rango de anticoagulación estable. Acá vemos cómo se efectúa la dosificación de estos fármacos. En realidad hay que aclarar que hay distintos esquemas de inicio y de mantenimiento y que por supuesto todo va a depender la dosis del control que se hace, como dijimos, con el RIN. En el caso de la dosis inicial, fíjense que con warfarina son de 2 a 5 miligramos por día y al tercer día se debería efectuar la determinación del RIN. Si uno utiliza una dosis alta, llamada dosis de carga de 10 miligramos, puede incrementar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Y lo mismo o similar pasa con el acenocumarol, que en general uno de los esquemas más usados es empezar con 4 miligramos, que es lo que contiene un comprimido del acenocumarol del comercio, para luego en los días siguientes usar 3 y 2 miligramos y control. Pero repito,
hay algunos expertos que utilizan 2 miligramos los primeros 3 días y después controlan, u otro tipo de esquemas. En el mantenimiento, ya cuando uno después del primer control logró el RIN deseado, bueno, fíjense la variabilidad de dosis que puede haber con warfarina, de 2 a 10 miligramos, dependiendo del control. Algunos pacientes que logran un RIN muy estable, pueden controlarse hasta 6 semanas, pero con un intervalo de 6 semanas. Pero en general el control se hace habitualmente mensualmente una vez lograda la estabilidad. La duración de la terapia debe ser individualizada. La duración total va a depender de qué situación estemos tratando. Puede ser indefinida en el paciente que tiene permanente e indefinida, el paciente tiene una válvula protésica, o, por ejemplo, 6 meses en el caso de alguna tromboembolia venosa. En los últimos años han aparecido los llamados nuevos anticoagulantes orales, de los cuales hay dos grupos. Los inhibidores directos de la trombina, cuyo ejemplo es el dabigatran, y los inhibidores del factor 10 activado, donde tenemos, entre otros, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Los dos primeros, rivaroxaban y apixaban, son los disponibles en nuestro medio. En esta diapositiva vemos graficados el sitio de acción de este tipo de anticoagulantes. Fíjense que los globalmente llamados sabanes, por la terminación de sus nombres, son los inhibidores orales directos del factor 10 activado, como dijimos, rivaroxaban, apixaban y otros. Y los gatranes son los inhibidores directos de la trombina, del cual el más común, el único utilizado, es el dabigatran. Allí vemos entonces que los primeros, los sabanes, actúan al inicio en la propagación o formación de la trombina, y en cambio el dabigatran actúa directamente sobre la actividad de la trombina. Estos anticoagulantes orales directos nuevos pueden ser utilizados tanto en dosis bajas para distintos tipos de profilaxis, como en dosis más elevadas con objetivos terapéuticos. Acá tenemos las dosis profilácticas y terapéuticas de los más usados en nuestro medio: el dabigatran, inhibidor directo de la trombina, y el rivaroxaban y apixaban, inhibidor del factor 10 activado. Fíjense que hay indicaciones de profilaxis, por ejemplo, en reemplazos totales, en cirugía de reemplazos totales de rodilla y cadera, en fibrilación auricular, y hay dosis terapéuticas con tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, y las dosis son distintas. En nuestro medio son más usados los inhibidores del factor 10 activado, tanto el rivaroxaban como el apixaban. Todos los fármacos anticoagulantes son anticoagulantes, y todos los anticoagulantes pueden causar hemorragias. La principal complicación del tratamiento anticoagulante es producir una hemorragia, que podrá ser leve, moderada o grave. Con cualquier anticoagulante que utilicemos, hay algunos factores de riesgo que hacen más probable el sangrado bajo esta terapéutica. Algunos son los que figuran acá. No vamos a mencionar todos, pero fíjense: los pacientes más añosos, los pacientes que han tenido sangrados previos, que tienen cáncer, insuficiencia renal, falla hepática, trombocitopenia, los pacientes diabéticos, cirugías recientes, los que no se controlan adecuadamente el efecto anticoagulante, los que además reciben terapéutica antiplaquetaria, los que utilizan antiinflamatorios no esteroides, etcétera, tienen mayor riesgo. Fíjense que hay algunas escalas. Una escala sencilla es la que mostramos acá, de bajo, moderado y alto riesgo, cuando se suman algunos de estos factores y se suman para el riesgo de sangrado. Se han hecho muchas comparaciones entre el riesgo de sangrados mayores, o sea, sangrados significativos, entre los nuevos anticoagulantes orales, tanto el dabigatran como el rivaroxaban y el apixaban, versus
la clásica warfarina. Fíjese que en la mayoría de los trials, o en muchos de ellos, se ha favorecido el uso de los nuevos anticoagulantes orales, mostrando menor riesgo de sangrado. Es probable que esto sea así en la práctica, pero también es cierto que muchos de estos trials han sido sponsoriados por la industria farmacéutica. Fíjense, sin embargo, y de la misma publicación, cuando se compara la incidencia de sangrado gastrointestinal significativo, en realidad se favorece, o sea, tiene menos incidencia este tipo de sangrados con warfarina que con los anticoagulantes orales directos llamados nuevos. Ahora bien, la complicación hemorrágica más grave, porque frecuentemente es mortal o en el caso de sobrevivir puede dejar incapacidad permanente, es el sangrado intracraneal. Y ahí sí, la mayoría de los trabajos, repito, algunos sponsoriados por la industria, han mostrado que prácticamente todos los trabajos favorecen el uso de los nuevos anticoagulantes por sobre la warfarina por la notablemente menor incidencia de sangrado intracraneal. O sea, que de los sangrados globales, salvo el gastrointestinal, los nuevos anticoagulantes son menos peligrosos. El sangrado gastrointestinal sería mejor la warfarina, pero en el sangrado intracraneano, el más grave de todos, el más temido, es menos riesgoso la producción de esta complicación con los anticoagulantes directos orales nuevos. Cuando se ha producido un evento de hemorragia, un evento de sangrado en un paciente anticoagulado, si está recibiendo dicumarínicos, bueno, hay, como vemos acá, ciertas normativas esquemáticas para manejar este sangrado, que van a depender de la intensidad de la anticoagulación, o sea, cuán elevado esté el RIN y cuán grave sea la complicación hemorrágica. Si el RIN está elevado pero no hay sangrado, bueno, se puede reducir la dosis o suspenderla y retomar con una dosis menor. Ahora, a medida que el RIN está cada vez más elevado y el sangrado es más severo, el paciente debe contrarrestarse el efecto del dicumarínico y esto puede hacerse dándole vitamina K, que puede ser dada por vía oral o en los casos más graves por vía endovenosa, y en los casos graves se debe administrar complejo protrombínico, un concentrado de complejo protrombínico por vía endovenosa, medicación que existe en nuestro medio pero es bastante costosa, puede reemplazarse, aunque no tiene la misma efectividad, con plasma fresco congelado, y por supuesto suspender la warfarina o el acenocumarol y administrar vitamina K en el caso de estas formas graves por vía intravenosa. Como decíamos, el reemplazo de factores de coagulación, cuando es necesario hacerlo, se puede hacer con plasma fresco congelado o con complejo protrombínico. Acá están algunas de las diferencias entre ambas modalidades de tratamiento. El problema principal del complejo protrombínico, que sería probablemente si no el tratamiento de elección, es su elevado costo. Con plasma fresco congelado, en general, logramos también revertir el exceso de anticoagulación, pero en forma un poco más retrasada que administrando directamente el complejo protrombínico. Seguramente el problema principal de los anticoagulantes orales nuevos directos es la reversión de su acción ante un accidente hemorrágico, que como hemos visto parece ser menos frecuente que con los dicumarínicos, pero puede provocarse. Hasta hace poco no existían antídotos específicos, ahora los hay. Algunos son para los antitrombina como el dabigatran, otros para los inhibidores del factor 10 activado como el rivaroxaban o el apixaban.
algunos ya están en nuestro medio, otros no, y el problema nuevamente es el muy elevado costo de estos antagonistas que bueno, deben ser utilizados cuando un paciente que recibe este tipo de anticoagulación tiene un accidente hemorrágico severo. Son estos antídotos poco obtenibles en nuestro medio por su muy elevado costo. Por último, en esta diapositiva revisamos las opciones de utilización de algunas de estas drogas anticoagulantes en forma de profilaxis en cirugía, en algunas cirugías consideradas. Fíjense que uno puede usar heparinas de bajo peso molecular, puede usar rivaroxaban, también se puede usar dabigatran, aunque no figure en esta diapositiva, en cirugías ortopédicas mayores, en cirugía del trauma, en cirugías generales. También va a variar la duración de esta profilaxis de acuerdo al tipo de cirugía. Las duraciones más prolongadas son después de la cirugía ortopédica, ya sea programada, reemplazo de cadera o de rodilla, o la cirugía de fractura de cadera. Allí la profilaxis puede durar hasta 6 semanas y en general logrando la movilización completa del paciente. Bueno, hemos revisado entonces las principales drogas anticoagulantes, sus indicaciones, su forma de administración, sus comparaciones, sus dosajes y sus problemas de complicaciones. Muchas gracias.